Muy bien, pues damos paso al siguiente ponente, que es Andrea Vargas. ¿Qué tal, Lorenzo? Andrea, hola Andrea. Pues Andrea Vargas es licenciada en Actuaría y egresada de la Maestría en Ciencias de la Computación en el ITAM. Es Developer Evangelist para Ava Labs en Latinoamérica, promoviendo y educando en la tecnología blockchain para impulsar el desarrollo de nuevos casos de uso en Avalanche. Además, es cofundadora de BX Smart Labs, iniciativa con el objetivo de crear círculos de ahorro descentralizados. Convencida del potencial que blockchain representaba a individuos e industrias, ha fijado su objetivo profesional para ayudar a contribuir al futuro de esta tecnología. Bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre qué es Avalanche y perdón que ando con la voz un poquito medio oída, pero ando un poquito enferma, pero ya aquí andamos. Les voy a compartir pantalla. Por favor, cualquier pregunta que tengan, igual si la van dejando en el chat para que al final voy a dejar unos 5 minutitos de preguntas. Ok, primero que nada, hemos visto el surgimiento de muchísimas tecnologías blockchain y hay que ver o entender a veces la propuesta de valor que tienen estas nuevas tecnologías y por qué vale la pena también echarles un ojo, ¿no? Estar al pendiente de lo que va pasando en el ecosistema. Y para empezar con un poquito de contexto de cuándo surgió Avalanche, surge, digamos, en 2018, cuando se lanza un white paper sobre un nuevo protocolo de consenso. Digamos, se escuchó muchísimo sobre Proof of Work, Proof of Stake, que si consenso Nakamoto como cadena larga, etcétera, ¿no? Este nuevo protocolo de consenso, bueno, el paper es retomado por académicos de la Universidad de Cornell, entre ellos Semin Sirer, que bueno, tiene una trayectoria bastante amplia allá dentro de cripto. De hecho, él había hecho una criptomoneda llamada Karma, mucho antes que Bitcoin, que utilizaba precisamente Proof of Work. Y bueno, esto nada más para decirles la trayectoria que trae el equipo. Se juntaron desde la parte técnica con la parte también de finanzas. Jong-Woo viene desde Wall Street, de los fondos financieros también más grandes e importantes del ecosistema financiero tradicional. Se juntan y forman Avalabs. Avalabs es la empresa que al final desarrolla la tecnología inicial de Avalanche y Avalanche como tecnología se vuelve descentralizada, ¿no? Pero siempre tienes a alguien que inicia el desarrollo de estas plataformas que al final buscan no ser gobernadas por nadie y ser totalmente abiertas, como el caso de Avalanche. Entonces, ¿qué es lo que realmente es Avalanche? ¿Cuál es su propuesta de valor? Y a diferencia de muchas tecnologías que buscan ser una sola cadena, buscando, digamos, que los problemas se adapten a la tecnología. En este caso, Avalanche es una tecnología que se adapta a los problemas. ¿No? Aquí, en realidad, lo que pretende ser es la infraestructura del Web3, permitiendo ser un Internet de activos donde se comercialicen y se generen activos con muy buena transaccionabilidad y cada una de estas redes financieras pueda conectarse a una red total e interoperable de soluciones que al final tenga el mejor fit para todos los problemas o los casos de uso específicos que quisiéramos involucrar en el mundo cripto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que impulsó este famoso consenso que les platicaba que salió como motivador inicial de la creación de Avalanche? Bueno, es un consenso que no usa este concepto de cadena más larga, sino una convergencia estadística de todos los nodos. Yo tengo un background técnico, voy a intentar no ponerme muy técnica ni nada de esto, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero si tienen una pregunta al respecto, déjenlo en el chat y profundizamos un poco más en este consenso. Entonces, digo, a grandes rasgos y como intentando mencionar más que nada los beneficios que te permite este consenso, es finalidad instantánea. Eso es súper importante cuando estamos hablando de operaciones económicas, ¿no? Nosotros queremos que la transacción, en el momento que es aprobada, sea instantánea, que no necesiten pasar cierta cantidad de bloques para ver si de repente mi bloque no va a ser revertido, ¿no? Entonces, esta es una característica bastante importante y también cuando hablamos de interoperabilidad necesitamos tener las garantías de que la transacción quedó finalizada, ¿no? Entonces, es un punto súper importante y aquí se logra en menos de un segundo. Tenemos también una gran descentralización. Actualmente tenemos más de 1.600 nodos validadores distribuidos alrededor del mundo
si bien es cierto, y ahora que estaba la charla anterior, que mencionaban que muchos nodos a veces se tienen que montar en infraestructura de nube, y desde el lado de Latinoamérica, por ejemplo, yo puedo mencionar que muchos de la infraestructura de Internet, a veces en Latinoamérica, o que se te va la luz, etcétera, te permiten también digo, tener esas opciones de montarlo en la nube. Pero bien, los requisitos que te exige Avalanche para poner un nodo propio en términos de hardware no son muy altos y puedes tenerlo en tu propia computadora de gama media, ¿no? Que es el caso incluso de muchos nodos que están actualmente en la red, ¿no? Y bueno, además de esta descentralización, tiene una característica súper importante. Normalmente escuchamos la seguridad, el famoso ataque del 51% en redes de cadena larga, y en el caso de Avalanche tiene alcanzado hasta una seguridad del 80%, ¿no? Tú puedes tener 80% de la red desconectada o con algún tipo de problema, ¿y qué va a hacer? Va a decir, no voy a pasar ninguna transacción hasta que yo no esté seguro que la red está saludable y lista para poder procesar esas transacciones. Entonces, este novedoso mecanismo de consenso que es consenso Avalanche se combina con Proof of Stake para hacer un algoritmo ecológicamente sustentable, ¿no? Entonces, podemos profundizar un poco más en el consenso más adelante si gustan, pero quiero que se queden con estas ideas, ¿no? Simplemente que rompe con este problema que teníamos del trilema de las blockchains, que en realidad era un problema que se estaba viviendo y no ninguna demostración científica o ninguna demostración teórica que existiera, sino era simplemente el estado que se estaba viviendo. Pero bueno, estas son cosas que uno espera ya de una blockchain de nueva generación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esperas que sea rápida, que sea descentralizada y que tenga ciertas garantías de seguridad, ¿no? Pero lo que también destaca Avalanche y lo que le hace súper importante es su capacidad de crear múltiples cadenas. Por mostrarles la red primaria, que sería esta primera cadena que salió en Mainnet, perdón, esta primera red que salió en Mainnet, estaba conformada por tres cadenas primarias, y es como la llamamos, la red primaria, que la primera es la cadena P, que te va a servir precisamente para crear nuevas subredes y crear nuevas cadenas personalizadas. De la misma manera en que Ethereum permitió a las aplicaciones o a los casos de uso desarrollar aplicaciones sobre una cadena, Avalanche te permite tener múltiples cadenas, cada una personalizada para tu caso de uso específico. Ahora, sobre esas cadenas, tú también puedes crear tus propias aplicaciones, ¿no? Y tal es el caso, por ejemplo, de la cadena C. La cadena C es una máquina virtual de Ethereum que igual vive en esta red primaria, y al ser una EVM va a tener la compatibilidad con todo el ecosistema de herramientas, por ejemplo, con MetaMask, vas a tener compatibilidad con los estándares que ya de alguna manera vienen probados y que vienen testeados durante muchos años y mejorados por, vamos, todas las EVMs que existen. Entonces tú puedes usar estándares como RC20, RC721, puedes crear tus apps. Mucho de esta compatibilidad también ha permitido que aplicaciones o plataformas de top de Ethereum, por ejemplo, Curve, se hayan migrado o hayan sacado un soporte también para Avalanche, para la C-Chain de Avalanche, ¿no? Y con eso se ha crecido también mucho el ecosistema, en particular en esta cadena. Ahora vamos a ver un poquito más sobre las siguientes cadenas y lo que viene un poco adelante, ¿no? Y la tercera cadena, la cadena X, este es, en lugar de ser una cadena lineal, es un gráfico acíclico dirigido que tiene la intención precisamente de ser una cadena con muy buen desempeño, pero únicamente para transaccionabilidad y creación y envío de activos, por decirlo de alguna manera. Esta cadena en particular no tiene soporte a contratos inteligentes porque está diseñada de esa manera, ¿no? La intención es que puedas tener un DAG, que incluso puedas hacerlo paralelizable y demás. Entonces, esas tres cadenas forman la red primaria, pero la idea es que podamos tener muchas otras cadenas, ¿no? A esta facilidad que tenemos para crear cadenas nuevas sobre Avalanche, las llamamos subnets, ¿no? Esta subnet va a ser un subconjunto de validadores, por eso es el prefijo sub, es un subconjunto, y este subconjunto va a estar validando unas blockchains que lo puedes llamar, que te permite tener un layer as a service. Tú puedes ya sea hacer una capa 1, capa 2, hacer rollups, etcétera, ¿no? La idea es poner de acuerdo a estos validadores, a este subconjunto,
sobre la validación de algo. Ese algo lo defines tú. Y aquí viene la parte también de la adaptación, ¿no? En el momento en el que tú puedes decidir qué es lo que vas a hacer con tu propia blockchain, tienes muchas características, ¿no? Que pudieran necesitar. La primera de ellas, y yo creo que también de las más importantes, es si tú puedes definir si tu cadena necesita ser o no permisionada. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos casos de uso que no estaban contemplados en simplemente soluciones abiertos empiezan a encontrar su lugar y pueden aprovechar los beneficios de blockchain, ¿no? Ahora, ¿qué otra característica tiene? Tú puedes personalizar tu propia máquina virtual. Tuvimos un hackathon apenas durante el Avalanche Summit el mes pasado y se hizo, digo, durante un hackathon que son 3 días más o menos fueron, crearon una máquina virtual que permitía hasta 16,000 transacciones por segundo, ¿no? Entonces, esas máquinas virtuales las puedes instanciar. Digo, por supuesto que era un hackathon, necesita haber muchas optimizaciones y mucho trabajo para llevarlo a producción, pero cosas así puedes hacerlo, ¿no? Puedes personalizarlo, puedes decir, me gusta la máquina virtual de Bitcoin, ponemos la máquina virtual de Bitcoin. Me gusta la de Cardano, y yo qué sé, ¿no? Cualquiera que te pueda gustar, la puedes instanciar. Si no te gusta las que tienes actualmente, crea una nueva. Y una cosa también súper importante es que tú puedes crear características o unos archivos que les llamamos precompilados para que toda la funcionalidad ocurra a nivel máquina virtual y no a nivel contrato inteligente. Esto te ahorra con temas de gas y con eficiencia en transacciones. Entonces, esta personalización no va solamente al nivel técnico de validación, perdón, de máquinas virtuales, sino también a nivel regulación. Al tú poder tener la posibilidad de tener una red permisionada o que cumpla con ciertas características de validación, agregamos un nuevo concepto que llamamos KYB o Know Your Validator, ¿no? Conoce tu validador, que te va a permitir decir, yo quiero hacer una solución, digamos, para la Unión Europea y quiero que todos mis validadores estén regulados por territorios o legislación europea. Entonces, quiero que todos ellos estén con esa característica. Entonces, puedes hacer un KYB para que esa cadena en particular pueda funcionar para ese caso de uso en específico, ¿no? Y lo más importante es que cuando tú creas estas soluciones, tú puedes definir tu propio esquema de costos. Puedes definir si quieres que los costos se paguen en tu propia moneda, si quieres tener fees o no. Ese es un detalle súper importante porque la verdad los fees te sirven, o sea, no existen nada más porque querían las personas cobrar, ¿no? Sino que existe por una protección ante el spam, ¿no? En la red. Tú no puedes, vamos, si no existieran los fees, tú puedes mandar transacciones vacías y saturar tanto el espacio en disco de los validadores como el poder de procesamiento de la red, ¿no? Entonces, tú puedes definir, y es una decisión que tienes que tomar a nivel diseño de tu propia blockchain, cuando decidas lanzar esta subnet, ¿no? Qué tipo de fees vas a tener. Pero algo súper importante es que si tú decides utilizar el fee de tu proyecto, vas a lograr darle una utilidad extra al fee. Vas a darle ese interés extra, una razón más por la cual tener tu token y va a ser para poder transaccionar en la plataforma o en la cadena en específico, ¿no? Y de esta manera fortaleces los tokenomics del proyecto. Ahora, otra cosa súper importante y viene más con el lado del desempeño, es que tú puedes tener para aplicaciones que lo decidan un nivel de ejecución aislada, por decirlo de alguna manera. Esto va a hacer que tu experiencia y la predictibilidad de, por ejemplo, el desempeño de la aplicación vaya a ser totalmente claro y no vaya a ser afectada por ejemplo, si de repente sale una aplicación de un minting que eleva los precios del gas, o si sale de repente algún IDO o cualquier actividad económica que esté ocurriendo que no tenga nada que ver con tu caso específico, va a tener, no va a tener impacto en cómo se van a comportar tus fees, cómo se va a comportar todo tu ecosistema. De forma que vas a tener esta predictibilidad que es deseable al momento de nosotros desarrollar soluciones. Y ha sido por esto que muchos casos de uso que han surgido en torno, por ejemplo, a metaversos y a gaming, ¿no? Tú cuando quieres tener o cuando tienes la posibilidad de tener tu propia cadena y definir tus fees, ni siquiera le tienes que decir a tus usuarios, oye, ve y compra AVAX para que puedas tener transacciones dentro de mi red, ¿no? Sino que tú vas a tener el token del juego, el token de metaverso,
y vas a poder interactuar con él sin necesidad de hablarle a tus usuarios de cripto. ¿Me explico? En ese sentido, tú vas a lograr que tus usuarios tengan una experiencia mucho más inmersiva en este tipo de ecosistemas, ¿no? Digo, metaversos es bastante interesante. Por ejemplo, Hi-Fi World está llegando, es una aplicación que tiene 2 millones de usuarios mensuales activos, que está pasando a Web3 y va a lanzar su subnet de Avalanche. También tenemos un metaverso que se anunció de Grimes. Grimes, digo, esta artista canadiense, me parece que está sacando su libro, bueno, es un metaverso para niños, ¿no? De Intergalactic Metaverse for Children. Y esto, digo, apuntar también a las poblaciones jóvenes es bastante bueno en torno a lo que esperas o que estas generaciones empiecen a involucrarse con la tecnología cripto, ¿no? Otros casos empiezan a verse en torno a juegos que ya deja de ser este click to earn, sino que empieza a tener mucha más funcionalidad. Por ejemplo, Wildlife es uno de los estudios de creación de videojuegos móviles mucho más, o sea, es de los más importantes que existen en el mundo, y está también por sacar uno de los juegos de este estudio en Avalanche. Viene también Shrapnel, que es un juego AAA que ha tenido incluso algunos premios BAFTA y Emmy, y que empezamos a ver realmente la maduración de los juegos que empiezan a llegar al ecosistema, y ya no hay juegos cripto y juegos AAA, ¿no? Sino que ya empieza a converger estos dos ecosistemas. También equipos de esports que empiezan a llegar a Avalanche, como es el caso de Team Queso, que decidió tokenizar un equipo llamado Team Queso Limpo, que es justamente especializado en juegos cripto, ¿no? Apenas, de hecho, están en su lanzamiento del STO, el Security, y va a ser súper interesante lo que están construyendo dentro del ecosistema cripto en general, ¿no? Y bueno, este es el primer caso, digamos, de una subnet que salió, es la subnet de DeFi Kingdoms. Esta era una aplicación que estaba en Harmony, de hecho tiene un universo dentro de Harmony, un reino en Harmony, y también creó un reino en su propia subnet llamado Crystal Vale. Esta subnet, simplemente al primer día que ella había salido, ya estaba en el lugar 18 de EVM, ¿no? De cadenas más grandes en valor total bloqueado, ¿no? Entonces, ha tenido una transaccionabilidad muy alta que junto DeFi Kingdom Chain con la C-Chain de Avalanche logran superar la transaccionabilidad que tiene Ethereum, ¿no? O lo han logrado en algunos días. Entonces, esto te habla de la escalabilidad horizontal que puede alcanzar Avalanche por medio de estas subnets. Pero bueno, un poquito cuando empiezas a hablar de esta tecnología, con todas estas vertientes empiezan a surgir, bueno, ¿y cómo le hago para empezar? ¿No? Empieza como esta duda de mucha complejidad y no es tan difícil. Y aquí les voy a enseñar 4 pasos. Funciona muy parecido a cualquier otra blockchain que ustedes utilicen. Una, necesitan, les voy a enseñar cómo interactuar, por ejemplo, con la cadena C. La cadena C utiliza AVAX para los fees. Tienen entonces que comprar AVAX, o en su caso, por ejemplo, si quieren interactuar con el DeFi Kingdom, necesitarían comprar el token de GWEL, que es igual en el que se pagan los fees. Y ustedes, una vez que lo consiguen, que yo aquí digo, les recomiendo siempre revisar un poquito cuáles son los exchanges en CoinGecko o en CoinMarketCap, pueden ver el volumen que se mueve cada uno y los pares que están disponibles. Una vez que compran el AVAX o el token, digamos, del gas, lo envían a su wallet. En el caso, digo, pueden utilizar wallets como MetaMask. MetaMask, como fue creada para Ethereum, en un inicio necesitan agregar la red. A mí me gusta mucho Chainlist. Chainlist con un clic te agrega la red, y puedes agregar también, ya está listada la de DeFi Kingdom Chain, pero también estaba, bueno, muchas otras, Wallet Connect, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tú puedes tener la wallet nativa. Esta es una wallet que se anunció igual durante la Avalanche Summit, está en su fase de pruebas ya para ser lanzada muy pronto, pero la idea es tener un sistema operativo para Web3, en el sentido de que tú tengas toda la funcionalidad ahí, y desde ahí mismo tú puedas, desde comprar AVAX, puedas hacer almacenamiento de NFTs, de tokens, y tener además la posibilidad de hacer, por ejemplo, swaps, todo dentro de la misma aplicación, para que no necesites salirte de la aplicación. Está muy pronto por ser lanzada. En cuanto se anuncie, ya les estaré avisando por el canal de Telegram o en algún otro evento. Entonces, y el tercer paso es seleccionar un protocolo. ¿Qué protocolo con cuál vamos a interactuar?
Y aquí es mucho de investigación. Al estar en una plataforma abierta, digo, creo que probablemente muchos de aquí ya lo sabemos, pero hay que hacer nuestra propia investigación. Mucho recae en el usuario, ¿no? Hay aplicaciones de todo tipo y mi consejo siempre es empezar por las aplicaciones de mayor valor total bloqueado. No hay una garantía de nada, pero siempre tienes como un poco más de seguridad de que han sido quizá algunas auditadas, hay que revisar eso, hay que revisar también para qué sirve vamos, hay gustos para todo, ¿no? Si de repente te quieres ir al lending, está AVE que incluso, vamos, tiene 4.000 millones de dólares bloqueados, AVE versión 3 en el ecosistema de Avalanche, es de las cadenas con mayor valor total bloqueado en AVE. Y tenemos también otras aplicaciones nativas de lending como Benki, exchanges, etcétera, ¿no? Ese sería el tercer paso. Entonces, vamos, comprar AVAX o comprar el token de la cadena con la que vas a interactuar o de la subnet, enviarlo a tu wallet, que además, se me olvidó mencionarlo, Core va a tener soporte para múltiples eh, subnets de forma nativa y vas a poder, y tercer paso ya, buscar el protocolo y ahora sí, interactuar y conectarte, ¿no? Todas las plataformas como que han tomado este consenso de poner aquí el botón en la esquina superior derecha para conectarse, te conectas y empiezas a interactuar, ¿no? Obviamente la plataforma va a tener un distinto uso de acuerdo al tipo de plataforma que sea. Si es préstamos, Platypus es, por ejemplo, un exchange de stablecoins sin alto slippage. Entonces está bastante interesante, yo lo he probado y me ha gustado bastante. Jack es un autocompounder, Calao, bueno, estos son, por ejemplo, en marketplaces de NFTs. Y tienes, por ejemplo, Trader Joe que ha sacado desde exchange hasta NFTs, ¿no? Ha sacado como toda una gama de aplicaciones y de casos de uso, digamos, dentro de ellos y hasta, bueno, cualquier tipo de aplicación que te puedas imaginar, ¿no? Y hablando un poquito de esta variedad de aplicaciones, no todo es simplemente especulación, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, este es un NFT que tiene un valor de 15 mil, bueno, perdón, es una obra de arte, es Love is in the Air de Banksy, tiene un valor en el mercado, se compró por 12 millones de dólares, y lo que se hizo ahora fue tokenizarlo en pedazos, ¿no? Lo partes en 10.000 partículas para darle liquidez a los mercados de arte y democratizar también el acceso al arte como inversión, ¿no? Un inversionista de pequeños capitales no es capaz de comprar una obra de este tamaño o de este valor, pero sí una partícula que estaban en el mercado de 1.500 dólares, ¿no? Entonces, ese es democratizar, dar liquidez a los mercados que ya existen y no digamos tanto del lado DeFi, que bueno, nos encanta y lo que quieras, pero también hay mucho más que solo eso. También hay casos de uso que hemos tenido con gobierno, en particular en el gobierno de México tenemos un programa piloto para la certificación de pruebas COVID para combatir el mercado negro, y en Estados Unidos un programa que se hizo con Deloitte y FEMA para la asignación de recursos de manera transparente y eficiente justamente con el blockchain de Avalanche. Entonces, vemos que hay muchos más casos que solamente los especulativos. En Avalanche queremos crear realmente una infraestructura para cumplir con estas promesas que nos dijeron del Web3, de poder traer este valor realmente aún mucho más allá de los mercados financieros, sino en todo donde pueda haber un valor que agregar, ¿no? Vienen muchas más subnets con un programa de incentivos de 290 millones llamado Multiverse, que justamente esperamos que explote el lado de subnets. También tenemos un programa de incentivos de NFTs, cultura y entretenimiento, enfocado a música, industria de filmación, artistas digitales y en general creadores, para incentivar precisamente todo este desarrollo en Avalanche de forma, vamos, con proyectos que puedan tener un impacto realmente. De hecho, el primer proyecto financiado con este programa fue el programa del metaverso de Grimes, que les platiqué hace unas láminas. Y pues nada, este es un mapa más o menos de cómo empieza a verse el ecosistema. Hay muchas aplicaciones que obviamente no están aquí contempladas y que salen todo el tiempo, todo el día. Y seguimos construyendo el ecosistema entre todos. Si alguien tiene algún proyecto que le interese conocer, igual les dejo el Telegram de Avalanche, les dejo mi Telegram y mi Twitter para que quien quiera contactarme, ya sea ahora o después que les surja alguna duda o quiera platicar, pues lo podamos ver, ¿sale? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Andrea. Toda una novedad. No conocía que tuviera esa estructura tecnológica detrás, Avalanche, así que bueno, he aprendido también muchísimo con tu charla. Espero que el resto de asistentes también. Por ahora no veo preguntas en el chat, pero igualmente no sé si estarás en el grupo de la Criptochapa y lo consultamos allí las que vayan surgiendo. Ya vi que lo pusieron aquí en el chat, así que no estaba, pero me voy a unir. Y cualquier duda que tengan, de verdad que con toda confianza, es un proyecto bastante interesante. Mucha gente a veces se queda con la idea de que es solo la C-Chain y es mucho más y lo vamos a empezar a ver pues próximamente. Igualmente, también como he hecho con otros ponentes, cualquier iniciativa de programar smart contract o cualquier formación o taller que queráis hacer con nuestra asociación, que estamos siempre abiertos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muy bien, pues finalmente damos por concluido ya con la charla de Avalanche este congreso y doy las gracias a todos los ponentes que han venido aquí voluntariamente y a cambio de compartir conocimiento con todos nosotros. Lo han hecho sin ningún incentivo más que el de compartir este conocimiento con todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto y el año que viene más, pero mientras tanto seguimos en las redes sociales. Recordar que todos a partir de la semana que viene tendremos subido a nuestro canal de YouTube las sesiones de hoy. Dejarnos que las podamos editar y las subiremos. Y lo dicho, como dice Lorenzo, nos vemos el año que viene y en los talleres próximos. Muy bien, gracias. Chao, gracias a todos. Adiós, Lorenzo. Adiós. Gracias, chao.